Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Dale nueva vida a tus sonidos con Audical. Buen sábado, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. En el marco del Día Mundial de la Diabetes vamos a estar profundizando sobre esta enfermedad, vamos a conocer sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. También vamos a ver cómo afecta esta enfermedad a pacientes con obesidad. Y además, como siempre, tendremos la opinión de profesionales médicos sobre temas que hacen a nuestro interés general para una mejor salud y bienestar. Estos son los avances de hoy. Hoy en Saber Vivir Mejor, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, hablamos de prevención y tratamiento. La doctora Rey responde en su consultorio a una pregunta clave. ¿Fumar puede causar infartos? Y analizamos junto al doctor Sande la conexión entre intestino y cerebro y su impacto en nuestra salud. Y continuamos hablando del tema del Día Mundial de la Diabetes. Ya recibimos a nuestra querida doctora Alejandra Rey. Ella nos va a explicar lo más importante, ¿verdad?, que tenemos que conocer a propósito de esta enfermedad. ¿Cómo estás? Muy bien, Soledad. Y siempre me gusta, siempre lo digo, los días para resaltar determinadas características de la enfermedad. Y siempre empezando por el principio. ¿Qué es la diabetes? Es una enfermedad crónica en la cual está afectado el metabolismo de la glucosa. La glucosa es nuestra principal fuente de energía. Nosotros nos alimentamos, el organismo saca la glucosa y esa glucosa tiene que entrar a la célula. Para que la glucosa ingrese a la célula, necesitamos la acción de una hormona que es la insulina. La insulina es la que tiene la llave para que la glucosa entre a la célula y active el metabolismo celular. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no tengo llave? La glucosa aumenta en la concentración en la sangre y esa glucosa aumentada en la concentración en la sangre por tiempos prolongados produce daño vascular a nivel de la microangiopatía, que son los pequeños vasos, los capilares, los vasos muy pequeños, fundamentalmente a nivel de los ojos, retinopatía diabética, claro, una causa muy frecuente de ceguera, a nivel de los riñones, glomerulopatía diabética, causa de insuficiencia renal, o a nivel de los nervios. Pero también a nivel afecta los grandes vasos, ocasionando o aumentando el riesgo de 2 a 4 veces de accidente vascular, de infarto de miocardio y de arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores. O sea, la diabetes es una enfermedad crónica y complicada. Bien, muy interesante, qué claro lo viene explicando, porque hablamos mucho de diabetes, pero poco sabemos realmente qué es lo que sucede en el organismo. Una enfermedad, por lo pronto, que afecta mucho la calidad de vida, ¿verdad? Exactamente. Y muchos tampoco necesariamente tienen un diagnóstico de la enfermedad. Pueden estar padeciendo sin tener un diagnóstico. Hay mucho subdiagnóstico. ¿Y por qué hay tanto subdiagnóstico? Pues es una enfermedad silenciosa, es como la hipertensión arterial. Si no te la controlas, no sabes que lo tienes. La gente a veces no se realizan los controles que deberían realizarse y además podemos como explicar los síntomas por otras causas. Tengo mucha sed, toma mucho agua porque, no sé, porque hace calor. Claro, siempre, la fatiga, que es típico. Exacto, siempre encontramos una excusa. Entonces, ¿cómo se es el diagnóstico? El diagnóstico es muy sencillo. Es una muestra de sangre, una glicemia mayor de 1,26 que se tiene en ayunas y se tiene que repetir, confirma el diagnóstico de diabetes. También podemos llegar al diagnóstico por una hemoglobina glicosilada. Pero hoy yo pensaba, una forma fácil y que está al acceso de todos es un hemoglucotest. Nosotros podemos conocer a gente que tenga diabetes y decir, bueno, yo me pincho para hacer un hemoglucotest. Si ese hemoglucotest me da más de 2, está mal. Ahí tengo que ir a hacer estudios para complementar. O sea, no estoy diciendo que el hemoglucotest dé el diagnóstico, pero un hemoglucotest es una advertencia que hay que ir a confirmarlo por otras formas. Excelente. Bueno, por lo pronto, para ir redondeando también, doctora, vamos a seguir hablando de diabetes. ¿Se percibe un aumento en jóvenes de esta enfermedad en los últimos años? Los grandes factores de riesgo para la diabetes son la edad. Tipo 2, ¿no? Estamos hablando sobre todo de la diabetes tipo 2. Hay
varios tipos de diabetes. La tipo 1 es la menos frecuente, 10 a 15% de todas las diabetes. La tipo 2 es todo el resto. Nosotros la conocíamos como la diabetes del adulto. Esa diabetes del adulto que se caracteriza por una falta de insulina o una resistencia a la insulina. La insulina no puede actuar, no puede hacer que la glucosa entre a la célula, aumenta en sangre. Esa es la diabetes tipo 2. Esa diabetes tipo 2... me perdí para con dónde. Jóvenes, con jóvenes. Que decíamos, ¿por qué se están ¿Por qué hay un viendo aumento? más en jóvenes? Porque los factores de riesgo es la obesidad, el sedentarismo, el aumento de consumo de dietas, de la calidad de la comida, Exacto. procesados, ultraprocesados. Entonces, todo eso que es el hábito, lo que estamos viviendo actualmente, hizo que ahora el diagnóstico de diabetes tipo 2 se vea en jóvenes, se vea incluso en niños. Esto es lo que lleva a que estos jóvenes o niños van a vivir muchísimos más años con diabetes, muchísimos más años van a estar expuestos a ese daño en las arterias. Entonces, estamos haciendo un daño no para ahora, sino para la evolución de esas personas. Entonces, tenemos que actuar, tenemos que tomar conciencia y esto ha llevado a que el diagnóstico de diabetes antes se recomendaba a partir de los 45 años hacer controles. Ahora se bajó a los 35 años para las personas que no tienen factores de riesgo e incluso antes para aquellas personas que tienen factores de riesgo. ¿Y esto por qué? Por el cambio en la epidemiología. Exacto. Bueno, interesantísimo. Yo creo que fue muy clara en el tiempo que tuvimos a propósito de esto que genera estas alarmas, la diabetes. Hay que saber más, hay que conocerse, hay que hacerse los estudios pertinentes y bueno, continuaremos por supuesto que hablando al respecto. Y justamente, claro que sí. Gracias doctora, la doctora hablaba de cómo otros factores inciden, el caso de la obesidad, del tipo de alimentación. En un ratito vamos a conocer justamente el caso de una paciente con enfermedad de diabetes que padecía obesidad, pero bueno, vamos a conocer su caso en especial para ver cómo fue evolucionando. Ahora quiero contarles que pueden afiliarse a SECOM de forma rápida y segura. ¿Cómo? A través de la web www.secom.com.uy. Es muy simple, completás los datos, elegís el plan que mejor se adapte a tus necesidades y ya comenzás a vivir con la tranquilidad de contar con la mejor compañía cuando lo necesitas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Bueno, muy bien. Les decía entonces que interesante también conocer en la práctica muchas veces los casos reales de pacientes y la experiencia de vida también al respecto. Y para hablar de diabetes y para hablar de diabetes y obesidad, es un placer nuevamente recibir, como siempre, a una endocrinóloga. Claro que sí. Vaya la importancia. Vergüenza hablando de diabetes adelante de Mariana. No, divina. No, pero por supuesto que además había que darle un marco porque es algo serio que merece tener información de calidad. Así que un placer recibir a la doctora Mariana Elordoy, endocrinóloga especializada en obesidad. Y en este caso tenemos una invitada, María Moraes, una paciente justamente, Hola. como les contaba, con diabetes, que vivió un cambio profundo después de una cirugía bariátrica que logró poner la enfermedad en remisión. Pero ya les vamos a estar explicando paso a paso de qué estamos hablando. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy ¿Qué bien, tal? muchas gracias. Bien. Contanos, Mariana, ¿cómo pensás que la cirugía puede ser un tratamiento para la diabetes, ¿no? La cirugía bariátrica. Sí. Bueno, con toda la introducción que hiciste, la verdad que es fantástico. Sin duda, la explicación de que tenemos distintos tipos de diabetes es importante destacar que la cirugía bariátrica va a tener un rol en la diabetes tipo 2, que también antes se confundía porque decíamos tipo 1 a la que tenía insulina y tipo 2 a la que no tenía insulina. Sin embargo, la diabetes tipo 2 puede evolucionar a la necesidad de insulina, ¿sí? En el caso de la cirugía bariátrica va a tener la intervención en la diabetes tipo 2 en cualquiera de las dos situaciones en la que es un tratamiento farmacológico, pastilla, digamos, o que puede llegar a requerir, por ejemplo, insulina cuando ya está demasiado gastado el páncreas, digamos así. Como sabemos, la obesidad es la madre de la diabetes y se considera que gran parte de los pacientes con diabetes tipo 2
tienen obesidad o tienen exceso de peso. Otra de las señales que puede dar el organismo es la aparición de manchitas marrones a nivel del cuello, como en esto de alertar a que la gente se vaya a controlar de la acantosis nírica, ¿no? Entonces, bueno, la cirugía bariátrica lo que permite es, primero que nada, ayudar en lo que es el tratamiento de la obesidad, en lo que es la generación de la patología, pero a su vez también en cambios hormonales que, como decía el otro día Gerardo, en este boom que estamos con los análogos de GLP-1, bueno, la cirugía bariátrica, dependiendo de su tipo, va también a actuar a través del sistema hormonal, ¿sí? Bien Así que bueno, hoy es un día importante para nosotros poder transmitir eso de cómo la cirugía puede ser una herramienta en el tratamiento de algunos pacientes con diabetes. Bien, ya seguiremos hablando, pero qué interesante cuando tenemos los casos reales, el caso de María, que muchísimas gracias por venir al programa a contar tu historia. Gracias a ustedes. Llegaste justamente al consultorio, digamos, con obesidad y con diabetes tipo 2. Con diabetes. Digamos, ¿cómo era tu vida? Claro, medicada. Tomando ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo recordás tu vida en aquel momento? Mira, calidad de vida de aquel momento. Realmente cuando llegué al consultorio llegué buscando calidad de vida, porque realmente tomaba 13 pastillas por día. Un día me senté en la cama, esto lo quiero contar porque realmente fue así, me senté en la cama y dije, yo no quiero esto para mí. 13 pastillas por día tomaba para diabetes, presión, para otras patologías que tenía. Y bueno, llegué a la clínica, la verdad que fue lo mejor que hice. El apoyo que tuve, la contención, todo. Y bueno. ¿Hace cuánto que te operaste? Un año. Un año. ¿Y bajaste cuántos kilos? 35. ¿Y cuántas pastillas tomas ahora? Ninguna. Bueno, y ahí está la sorpresa, Sí. ¿no? Y es poner en práctica esto que tú explicabas, ¿verdad, Mariana? Cuando decimos que la enfermedad está en remisión, ella se opera, se hace la cirugía bariátrica y su diabetes está en remisión. ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir? Bueno, hay distintos tipos de remisión, la remisión total y la remisión parcial. La remisión total es el caso de María, que también un punto importante que quería destacar es que, como ella dijo, bajó 35 kilos. Sin duda, para María 35 kilos es un montón, es muchísimo, pero en la cabeza de la mayor parte de las personas la cirugía bariátrica está pensada para personas de 200 kilos, 150 kilos, ¿no? Ella es chiquita, es bajita y 35 kilos en su cuerpo era un montón y estaba generando toda esa alteración, ¿no? Entonces, estoy como me perdí. Como que nos perdimos. La remisión, queremos entender cuando hablamos de que la diabetes está en la remisión. remisión en el caso de María es total porque ella no toma más fármacos para la diabetes, ¿sí? Únicamente la medicación que está tomando, que en realidad son suplementos, que después que pasamos los 40 estamos todas con alguna cosita. Sí, vitamina D, magnesio y demás. Va a ser colaborando en lo que es la nutrición posbariátrica, pero estrictamente hoy por hoy no está tomando fármacos ni para la hipertensión arterial, ni para la diabetes, ni para la dislipemia. Ni soñándolo. No, la verdad María, que... para terminar, un mensaje, porque bueno, has cambiado tu vida. Sí. Me imagino que también has cambiado tus hábitos. Sí, total. Más allá de todo el proceso de la cambiado cirugía su bariátrica. futuro. Y ha cambiado su futuro. Qué bien dicho, doctora. Tal cual. ¿Cuál es el mensaje para todos los que te están mirando y que necesitan a veces ese ¿verdad? Empujoncito. Sí, yo, bueno, lo que digo es que sí se puede, que no hay un no. Todos podemos curarnos. Y yo tuve, tomando las 13 pastillas, llegué a la clínica muy enferma y bueno, hoy no tomo nada, pude y estaba todo en la mente. Es querer. Es querer. Qué bueno. Sí. Bueno, un placer como siempre. Gracias, María. Mariana, como siempre, un gusto. Gracias. Y seguiremos profundizando, ¿verdad? Sin y duda. gracias por estos testimonios como el de María, que siempre son bienvenidos y creo que son bien gráficos de lo que estamos diciendo. Gracias. Ha sido un gusto. Bueno, nosotros continuamos, pero doctora, ahora va a abrir en pantalla su consultorio médico. Claro que sí. Y me encanta la pregunta. Porque me la hiciste tú, Soledad. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Fumar produce infartos de miocardio? ¿Verdadero o falso? Veámoslo. ¿Por qué fumar causa infartos? Te lo explico con lo que está ocurriendo ahora mismo en tu cuerpo. Cada cigarrillo que fumas libera tóxicos que erosionan las paredes de tus arterias, como creando heridas microscópicas donde el colesterol malo se pega como un imán y forma placas que van tapando las arterias. Al mismo tiempo, la nicotina espesa tu sangre, haciendo
haciéndola más propensa a formar coágulos. Estas placas de colesterol crecen y se vuelven inestables hasta que una se rompe. Entonces se forma un coágulo que bloquea la arteria por completo. Sin sangre, una parte de tu corazón muere. Esto es un infarto. Los fumadores tienen 3 veces más infartos que los no fumadores. Dejar de fumar es la decisión más poderosa para proteger tu salud. No esperes más. Y es un placer a continuación seguir conversando con Melanie Caraballo de NG Import. Hoy vamos a hablar de los artículos de rehabilitación, Melanie, que están especialmente diseñados, bueno, también para este tema que venimos hablando, ¿no? Exacto. Pacientes con sobrepeso y obesidad. Adelante, Melanie. Bueno, buenas tardes, gracias Soledad por brindarnos este espacio, por favor. Y bueno, queríamos dar a conocer los equipos que contamos especiales, tanto para sobrepeso y obesidad. Y bueno, en primera instancia es importante aclarar que los equipos estándar que se encuentran en el mercado soportan un peso entre 100 y 110 kilos. Y bueno, si el paciente se encuentra por encima de ese peso, es muy importante por tema de seguridad contar con equipos especiales. Y bueno, NG Import incorporó líneas de productos premium de origen europeo que bueno, se enfoca especialmente en sobrepeso y obesidad. Y ofreciendo la misma comodidad y bienestar, ¿verdad? Exacto. Además, son, claro, artículos que se usan todos los días. Exactamente. Entonces son muy importantes en cuanto a que puedan con la obesidad. Exactamente. Y sus características. Principalmente lo importante es la seguridad del paciente y por supuesto después lo que es comodidad, movilidad, independencia para poder realizar sus actividades diarias y bueno, eso es lo que NG Import pretende brindar al paciente y mejorar su calidad de vida. Y NG Import, que es líder en el rubro, Melanie, ¿qué podría decirnos de las características únicas que tienen, ¿verdad?, estos artículos? Ya sea, pueden ser andadores, sillas de rueda, ¿verdad? Bueno, bien, dentro de los artículos, estos que te nombraba premium, enfocados en obesidad y bueno, y sobrepeso, encontramos bastones, podemos encontrar bastones clásicos, bastones canadienses, procedentes de Francia, ¿sí? Marca FDI, que soportan hasta 130 kilogramos. También contamos con camas hospitalarias y residenciales, procedentes de Bélgica, en este caso, marca Halbot. Estas camas soportan entre 200 y 500 kilogramos, dependiendo del modelo. Y bueno, para ejemplificar un poco, nosotros ya suministramos a varias mutualistas del país camas ortopédicas para usar, bueno, en cuidados intensivos, seguras, eficientes y funcionales, por supuesto. Excelente, Melanie. Y las familias también pueden ponerse en contacto con ustedes. Por supuesto. Y allí, bueno, con pasos muy simples, logran hacerse de estos artículos, ¿verdad? Exactamente. Excelente. Gracias, Melanie. Como siempre, un placer. Gracias. Bueno, nosotros continuamos por aquí. Quiero contarles que Cacheiro Podología Médica cuenta con un equipo de técnicos en podología listos para cuidar de la salud de tus pies. Agenda tu consulta a través de este WhatsApp, el 099-522-173, y visítalos en sus consultorios en Montevideo, Solimar y Maldonado. No subestimes la importancia de tus pies. Tu bienestar es nuestra prioridad, así que contactalos y da ese primer paso hacia una mejor salud podológica. Y nosotros continuamos al living. Ya mismo vamos a estar conversando con la doctora Anelia Kucher y también junto a la doctora Rey, un tema que, bueno, realmente los últimos años yo creo que es tendencia que las mujeres sobre todo, pero los hombres creo que también, prioricen lo que es la armonización facial. ¿Se entiende lo que es la armonización facial? Mejor le preguntamos a la doctora. Yo quiero que me lo expliquen. ¿Cómo le va, Anelia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un concepto que está un poco de auge y que en verdad también tiene un criterio muy comercial detrás de este concepto de armonización facial, porque tanta publicidad. Por ahí los pacientes vienen preguntando, quiero hacerme una armonización facial cuando en realidad no la necesitan.
es un concepto de ir corrigiendo algunas asimetrías en los casos de pacientes que tienen o una jiba o que se nos va cayendo la nariz, reposicionarla, buscar como cierta simetría, pero siempre con un concepto muy natural dentro de la estética, respetando la naturalidad y la individualidad de cada paciente. Eso es fundamental. Es clave también eso, ¿no? Que empecemos como a dar ese mensaje de que cada uno es único y parecerse a otros no es el objetivo, ¿no? Digo, tú que sos una experta, Anelia, me encanta que digas que también no es para todos y para lo que los necesitan, y también es para ir corrigiendo, pero para potenciar la belleza de cada uno. Por supuesto, hay cosas que van cambiando porque nuestra estructura anatómica va cambiando a lo largo de los años, el hueso se va reabsorbiendo, se va modelando, no es algo estático, ni la piel, ni los músculos, ni los huesos. Entonces a veces es buscar como una reestructuración, o hay pacientes sí que de por sí tienen una retrognatia, que es como el mentón muy hacia atrás. Y un dato anecdótico que lo vi en un congreso y me llamó la atención es que habían hecho un estudio que incluso los pacientes con retrognatia se asociaba a un nivel socioeconómico inferior y tenían menos oportunidades laborales. Entonces, con pequeños gestos como reposicionar el mentón, poniendo un poco de ácido hialurónico, por ejemplo, el ángulo queda más proporcionado, queda una proyección del mentón. Pero digo por esto porque hay un impacto también a nivel emocional en algunas situaciones donde sí, por ahí está bueno intervenir, pero no es para todo el mundo, porque por ahí nadie tiene que armonizarse nada y solo, bueno, reestructurar o ayudar a esto del paso del tiempo que se nos va cambiando. Aumentar la autoestima, porque uno considera que... Yo lo que quiero saber es si es un tratamiento o es la conjunción de varios tratamientos. Es la combinación y para que los resultados sean naturales es la mejor combinación y la más individualizada, que muchas veces puede requerir bioestimuladores, hilos tensores, toxina botulínica o los rellenos, pero no con el concepto que veníamos manejando antes de los rellenos y el efecto voluminizador y de quedar todas las caras estereotipadas parecidas, sino con un concepto más de pocas dosis donde sea necesario. Y esa armonización facial, por último, porque claro, la gente ahora, uno siempre tiene muchas preguntas. Son tratamientos, digamos, por más que se conjuguen varias técnicas, de todos los años. ¿Cómo se van sosteniendo en el tiempo esos cambios y esos logros? Eso es una muy buena pregunta, Sole, porque muchas veces una armonización facial, si requiere muchas técnicas, no es ni sencillo ni económico. Ni económico, ¿no? claro. Requiere... Ahí más vale capaz que otra opción, una cirugía. Exacto, por supuesto. Entonces, bueno, requiere sí una cantidad de insumos, dependiendo de cada situación, obviamente, pero sí tienen una duración y hay que hacer como un mantenimiento una vez al año en algunos casos y cada 8 meses o 10 meses, según los productos, la densidad que hayamos utilizado. Entonces... Bien. Obviamente uno puede hacérselo una vez, pero también es interesante poder mantener lo que se logró. Excelente, Anelia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, ¿eh? Anelia Kuchar, a propósito entonces de la armonización facial. Nosotros ahora les cuento, vamos a hacer una pausa, ya regresamos junto a la doctora Rey, tenemos muchos temas por delante. Vamos a hablar de hiperlaxitud, un tema muy interesante y no tratado hasta ahora en el programa. Y hablaremos también de la importancia de esa relación compleja y apasionante entre el cerebro y el intestino. Y mucho más, así que quédense que ya venimos. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Dale nueva vida a tus sonidos con Audical. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. Bueno, realmente temas muy interesantes en este segundo bloque. Ya es un placer recibir a Ana Fuentes, directora de GoFit, que nos trae un tema que, como les dije antes,
no lo hemos tratado hasta ahora en el programa, Bueno, llegó el momento. que es la hiperlaxitud. A ver si usted es una de esas personas con hiperlaxitud. ¿Cómo estás, Aparte, Ana? bien, gracias, Sole. Es un tema que mucha gente lo habla y que decimos es hiperlaxa, pero es un tema que tenemos que saber cuándo hay un paciente o un alumno, en el caso de electrofitness, que tiene hiperlaxitud porque tenemos cuidados para hacer. Hay cuidados especiales. Cuidados especiales en la práctica diaria, o sea, en el día a día. ¿Y qué es la hiperlaxitud? Es un aumento en la elasticidad del tejido conectivo que está en las articulaciones. O sea, los ligamentos son más laxos y eso hace que las articulaciones tengan mayor movilidad que lo habitual que el resto de las personas. Pero no es un impedimento ni No es una enfermedad, es una condición que tienen algunas personas. Hay algunos síndromes que una de las cosas que tienen es hiperlaxitud, pero no es una enfermedad en sí. Por eso se puede tener una vida normal, poder hacer ejercicio, pero tenemos que tener ciertos cuidados. Bueno, porque vos decís que tú tenés hiperlaxitud. Pero si podés creer, Y a ver, fui vení, favorecida vení. por... Mira, A ver. te voy a mostrar Sí, mostrame, a ver. y vos me vas a decir si a vos te pasa lo mismo. Ah, bueno. Bueno, mira, bien. las rodillas en posición neutra, en A posición ver si normal. ahí se ve bien, perfecto. Bien. Se ve perfecto. Las Sí. personas normales tienen así. Sí, sí. Bueno, mira, si yo me paro y A no ver. estoy tratando de pensar de tener las rodillas se me van ahí. Ah, ¿Ves? es típico, sí, Y hay conozco, una, conozco. esta tiene A más ver, a mí no todavía me que la otra. pasaría, ¿verdad? A ver, A ver, ahí. tenemos que Que sea ponernos de chueca no perfil. quiere decir que sea hiperlaxa, quiero decir. bueno, yo no soy Ahí chueca, está. soy solo No, hiperlaxa. yo digo por mí. Bueno, ¿viste bien. mis rodillas? Bueno, y ahora Y a ver, mirá, por ejemplo, porque el que es hiperlaxo de no, piernas puede también en ser- brazos. Puede hacer alguna articulación sola, puede ser... Mayoritariamente esto ocurre en las mujeres, se ve más en la adolescencia. Yo ya tengo 40 años, por eso cada vez esa hiperlaxitud va disminuyendo. Pero A ver, mostrame. Mirá esto. A ver, date vuelta. Ah, no, yo no puedo. No. Ahí no. A ver, en casa, ¿cómo están? a ver, en casa, ¿Cómo por vienen? favor, los hiperlaxos no Ahí se están pongan a todos hacer... haciendo, afuera de cámara, los tienen que ver, todos con los Todos brazos haciendo. así. Bueno, algunos sí, pero la mayoría no, ¿eh? Ojo, Algunos sí. los hiperlaxos en casa no se pongan a hacer porque se puede dislocar la articulación. Yo ya ya lo sé cómo tratarme. Por ejemplo, el dedo pulgar se me va hasta acá, pero yo sé que si lo hago, se me sale del lugar. Me lo acomodo solo, pero bueno. Bien. Bueno, Ahora, en el tiempo que ahora- nos queda, Ana, la electroestimulación, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí vamos a lo nuestro. ¿Por qué ayuda a esas personas con hiperlaxitud? Cuando tenemos hiperlaxitud, hay ejercicios que no podemos hacer. Por ejemplo, ejercicios de impacto o, por ejemplo, correr sobre superficies inestables, por ejemplo, la arena. Entonces, Ajá. para esas personas, como yo, necesitamos una actividad física que nos dé fuerza, que nos dé estabilidad en esa articulación, que tiene mayor movilidad. ¿Para qué? Para que no se nos vaya para cualquier lado, o sea, para dejarla más estable. Y la electroestimulación, como es sin impacto, Exacto. sin carga y es siempre bajo supervisión, es indicada para personas como yo que tienen hiperlaxitud, que debemos cuidar nuestras articulaciones porque a la larga tener hiperlaxitud lleva mayor desgaste de la articulación. ¿Y esa hiperlaxitud va creciendo con el No, tiempo? en realidad va disminuyendo si vos la cuidás. Lo que pasa es Perfecto. que si no te cuidás, vas a poder tener más lesiones, como por ejemplo esguinces, vas a sufrir más desgaste de esa articulación si no tenés los cuidados adecuados. Perfecto. Cuidándose podés tener una vida totalmente normal, sin lesiones y sin dolor, que es lo que no queremos tener. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Gracias a Y vos. bueno, fuiste muy gráfica. lo tenía yo. Pero para eso no mostrar. quita que seas una persona con una vida saludable, súper activa, mucho ejercicio y electrofitness también. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ana. Nosotros continuamos y quiero contarles que cada día tu piel enfrenta desafíos. ¿Qué desafíos? El sol, el viento, el frío en invierno también, pero podés darle a tu piel el cuidado que se merece con crema de ordeñe Apiter, la original de la vaquita.
con una fórmula innovadora libre de parabenos que hidrata tu piel todo el año. Realmente muy buena hidratante. Y ahora sí, me voy, mejor dicho, al living, porque vamos a estar hablando de la importancia de las sonrisas, ¿verdad? Algo que siempre también nos ocupa aquí en cuanto a información. Y es un gusto recibir a Sorrifácil, la red de clínicas odontológicas líder en implantes dentales, y en esta oportunidad están celebrando ya 6 años en Uruguay y lo festejan con una jornada de implantes. Ahora te voy a contar todos los detalles. No se pongan ansiosos. Es un placer recibir a la doctora Agustina Curbelo. Agus, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Ella es coordinadora justamente de la clínica odontológica Sorrifácil en Montevideo, así que muy bienvenida y felicitaciones por estos 6 años. Contanos a propósito de cómo viene siendo esta trayectoria, ¿verdad?, de Sorrifácil en nuestro país. ¿Y cuál es el país de origen también de Sorrifácil? Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar acá. Estamos muy contentos de celebrar estos 6 años. Sí, hace ya un tiempo que Sorrifácil llega a Uruguay con el objetivo y el sueño de devolver sonrisas, y hoy, después de todo un trayecto, podemos decir que lo hemos venido logrando, aunque falta mucho todavía por Pero además con muchas casas de Sorrifácil en distintos puntos, así que realmente ha sido una expansión grande y en pocos años. Y la casa matriz, digamos, de Sorrifácil, ¿cuál es el país de origen? ¿De dónde viene? Bueno, mira, hace 19 años que Sorrifácil está en Brasil, ¿sí? Bien. Y hoy en día tiene más de 100 clínicas funcionando. Wow. Igualmente seguimos creciendo por toda Latinoamérica, y también eso nos permite y nos ayuda a traer diferentes tipos de tecnología para Uruguay, protocolos y resultados que sean garantizados, porque como decías, Sorrifácil no es una clínica aislada, una clínica suelta, sino que es una red de clínicas que se especializa en implantes. Exacto. Bueno, y en cuanto a la experiencia y trayectoria aquí en Uruguay, ustedes se especializan en implantes, ¿verdad? Algo que siempre estamos destacando de la red de Sorrifácil. ¿Cuántos implantes? ¿Tienen el número? Van haciendo el conteo de esos implantes que cambian la vida, ¿verdad?, de esos pacientes. Sí. Hoy en día, solamente en Uruguay ya hemos colocado más de 10.000 implantes. Obviamente es un número grande, pero atrás de ese número tenemos que saber también que hay toda una historia, pacientes que han podido cambiar su sonrisa, pacientes que llegan a la clínica con mucha vergüenza, problemas para sacarse una foto, problemas para masticar. Y bueno, no es solamente un número, sino todo lo que está detrás. Totalmente. Y después todas las oportunidades nuevas que se presentan. ¿Tenés, por ejemplo, algún paciente o una paciente que te haya marcado su historia, que lo quieras compartir? Sí, mira, hay muchos pacientes que han marcado mi historia, pero bueno, una paciente en particular que llegó a la clínica, que tenía muchos problemas para ir a reuniones, para comer, sacarse fotos con sus hijos, por ejemplo, y vino a la clínica con mucho miedo, que es lo que le pasa a algunos pacientes, el miedo a la odontología. Y bueno, después que se pudo ver con su sonrisa nueva, con su prótesis de implantes, obviamente estaba muy emocionada, lloró, nos abrazaba, nos agradecía, y eso es lo que realmente nos importa como clínica. Sin duda. Agustina, siempre decimos que todos los estudios que se necesitan se hacen en el mismo lugar, lo mismo la evaluación, y a veces también se tiene como el prejuicio de que no se va a poder pagar, pero ustedes también cuentan con planes de financiación. Me gustaría entonces que primero nos cuentes por qué está bueno aprovechar estas jornadas de implantes, ¿verdad?, que ustedes están ahora lanzando nuevamente por motivo de los 6 años, y después también los planes de financiación. Sí, por motivo de los 6 años ahora vamos a estar en la jornada de implantes del 20 al 22 de noviembre. El 22 de noviembre, que es sábado, vamos a estar hasta las 18 horas con horario extendido, ¿sí? Entonces eso le permite también a pacientes que a veces por el trabajo u otra cosa no pueden acceder, pueden ir en ese horario. Y bueno, simplemente envían un mensajito al 096002300 y ya pueden escribir que quieren su evaluación y pueden agendarse. Perfecto, está el número en pantalla, así que ya con el número de WhatsApp que aparece en pantalla ya se agendan. Sí, y ahí tienen diferentes formas de pago, no queremos que lo económico sea un problema para el paciente, pueden hacerlo con tarjeta, diferentes formas de financiación que se ajustan a la medida de cada uno. Excelente. Agustina Curbelo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Éxitos para esta jornada nueva de implantes y sobre todo, bueno, estos 6 años que marcan con gran éxito la trayectoria que vienen teniendo en el país. Bueno, muchas gracias, los esperamos en la jornada. Un verdadero placer, Agus. Y a propósito, quiero volver a enfatizarles, porque yo sé que a ustedes les gusta que, por ejemplo, les repita a qué WhatsApp pueden agendarse para esta evaluación, ¿verdad? Y poder quizás, bueno, lograr ese sueño de
obtener esa sonrisa tan esperada. El número de WhatsApp es el 096-002300 y así, bueno, volverá soñar con hablar, masticar y sonreír con seguridad. Así que aprovechen de verdad esta jornada de implantes en este mes aniversario de Sorry Fácil. Reitero, los días son jueves 20, viernes 21 y sábado 22 con horario extendido hasta las 18 horas, donde allí van a poder, bueno, acceder a descuentos exclusivos en las 5 clínicas que tiene Sorry Fácil, una en Montevideo, otra en Ciudad de la Costa, en Las Piedras, en Maldonado y en Rivera Libramento. Muchas gracias, Sorry Fácil. Y ahora sí, continuamos con el programa y seguimos entonces brindando información sobre la importancia de cuidar todos nuestros sentidos. Fuimos hasta Oftalmovisión, que en esta oportunidad nos habla y nos contesta una pregunta muy pertinente. ¿A qué edad uno puede hacerse una cirugía de ojos? Véanlo. La edad ideal para cirugía refractiva sobre la córnea está entre los 20 y 40 años. ¿Qué es lo que esperamos? Igual en algunos casos a partir de los 18 se podría hacer, pero el paciente lo que tiene que tener es un error refractivo estable. ¿Qué quiere decir? Que en el último año o 2 años no hayan tenido un cambio frecuente en los lentes. ¿Qué tipo de cirugía refractiva vamos a elegir? Eso va a depender, como dijimos, de la edad del paciente y del error refractivo. Cuanto más miopía tiene ese paciente, podemos llegar a tener que inducir y poner lentes intraoculares que llamamos fáquicos o ICL, o podemos hacer cirugías refractivas sobre la córnea si el grosor o la anatomía de su ojo lo permiten. En pacientes que tienen más de 40, 45 años, muchas veces optamos por otro tipo de cirugía porque queremos que esa cirugía sea definitiva para toda su vida. Entonces, muchas veces ahí lo que optamos no es cirugías con lentes fáquicos o cirugías sobre la córnea, sino que es la colocación de lentes intraoculares, que hoy tenemos lentes muy modernos que se llaman de rango extendido, que cubren múltiples distancias, o incluso el lente intraocular trifocal, que le permite a nuestros pacientes independencia de lentes tanto para lejos, intermedio y cerca. Analizamos en la clínica cada caso, el error refractivo, que haya sido estable, la edad del paciente, y se elige lo mejor para cada caso. Y continuamos conversando en esta oportunidad con el doctor Milton Massa, nuestro especialista, ¿verdad?, en medicina del deporte y medicina regenerativa. Seguimos además profundizando en esto que es una inquietud muchas veces generalizada, el cuidado de nuestras articulaciones. Y en especial vamos a hablar de una alternativa, podríamos decir, doctor Massa, innovadora para el desgaste articular, como es el tratamiento con células madre. Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Es realmente innovador el tratamiento con células madre porque es hoy por hoy lo más avanzado que hay en medicina regenerativa, porque son células que nos permiten regenerar las estructuras que se han ido perdiendo en afecciones como la artrosis, la artritis, afecciones de tendones. Las células que van muriendo, nosotros podemos reponerlas a través de las células madre. Bien, lo más pertinente preguntarle es cómo se obtienen las células madre, ¿verdad? Básicamente hay 2 vías de obtención. Una puede ser de una muestra de grasa o la otra es de una pequeña muestra obtenida de una zona, una región ósea que está a nivel de la cadera. Nosotros trabajamos con una muestra ósea a nivel de la cadera y ahí nosotros lo que hacemos es depurar, procesar esas células y inmediatamente se reintegran al organismo del paciente donde están los problemas, obviamente de desgaste articular, artrosis, tendinitis. Exacto. Nosotros ahí las aplicamos y ellas empiezan a reproducirse diferenciándose en las células que están faltando. Claro, es increíble porque dentro de nuestro propio organismo estamos generando como la solución. Exactamente. Por lo tanto, eso también nos da como más seguridad, por ejemplo. Por supuesto, porque es algo que es natural, es decir, no hay ningún tipo de rechazo, es una respuesta biológica que nosotros la estamos, digamos, impulsando o favoreciendo, pero es el propio del organismo del paciente el que está desarrollando la autorreparación. Eso es lo innovador. ¿Y cuánto dura? Porque ahí la pregunta del millón, ¿y cómo es también esa recuperación mientras van actuando esas células madre para...? Es un tratamiento que no es agresivo, primero que nada, es un tratamiento ambulatorio, no requiere internación, no es una cirugía, y nosotros decimos que tiene un momento de inicio, que es cuando nosotros implantamos las células, pero no tiene una finalización porque
hay una reproducción permanente. Ajá. Por supuesto que necesitamos que el terreno, lo que le llamamos el nicho, sea favorable. Si tenemos obviamente sobrepeso, obesidad, bueno, un ambiente metabólico que no es propicio, eso va a jugar en contra de ese desarrollo de las propias células madre. Bien. Pero no es que tenga una finalización. Ni para tampoco nada. entonces, para entenderlo bien, algunos requisitos tiene que tener el paciente para poder hacerse este tratamiento. Por Nosotros, ejemplo, el tema del peso. Claro, lo evaluamos y lo ayudamos a prepararse para que el tratamiento tenga el mejor resultado. Por eso lo acompañamos de un plan de alimentación y un plan de ejercicios que permitan obtener el mejor resultado. Un enfoque entonces multidisciplinario tan importante. Por último, ¿puede llegar a reemplazar una cirugía? ¿O son caminos distintos? Puede llegar a evitarla, eso es lo más importante, porque si nosotros actuamos cuando el proceso degenerativo está en marcha, es decir, que la articulación o el tendón se está desgastando, de esta forma nosotros lo revertimos y estamos evitando a futuro que pueda ser necesaria eventualmente algún tipo de cirugía. Excelente, doctor Massa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaba su teléfono de contacto también en pantalla para, bueno, si quieren seguir profundizando sobre este tratamiento de células madre para temas articulares tan importantes y tan, bueno, generalizados en la población. Muy frecuentes. Que lo que más busca es desesperadamente soluciones, ¿verdad? A ello. Gracias. Gracias. Nosotros continuamos y quiero contarles que ahora pueden volver a disfrutar las charlas con amigos, las risas familiares del domingo. Hace lo posible. Y esto gracias al 2x1 en modelos seleccionados de los audífonos discretos y modernos de Audical. Así que visítalos en sus nuevos centros, en sus centros auditivos. Realmente hay muchos y tenés un beneficio exclusivo. Podés probarlos, escuchá bien, sin costo antes de decidirte. Así que genial. Conoce más llamando al 18899 o ingresá a www.audical.com.uy. Te están esperando. Y ahora sí, me voy al living porque estoy con la doctora Rey en un tema que nos resulta sumamente apasionante, también junto al doctor Leonardo Sande y una invitada especial. Claro que sí, estamos también... Esta conexión. Acá se juega el partido, señoras y señores. Sí. Bueno, nos acompaña Leonardo Sande, como siempre, nuestro especialista en nutrición, en obesidad, pero también hoy Fabiana Viera, que es especialista en medicina interna y en nutrición clínica. Así que, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y el tema es ¿cómo podemos hablar? De la relación intestino, salud mental, ¿cómo cerebro. El eje intestino cerebro. Sí, mira, increíblemente esta importancia siempre existió desde Hipócrates, que ya hablaba y decía que las enfermedades... No es nuevo entonces. No, para nada, para Somos nada. Somos lo que comemos Ayer justo estaba leyendo un artículo sobre que empezaba en la historia de esto, ¿no? Que data de muchísimos años. Pero sí lo que se sabe que últimamente se le ha prestado mayor atención a este eje intestino-cerebro. Entonces ahora sabemos realmente el rol importante que tiene para mantener nuestra salud. El intestino es un órgano que tiene una propia red de neuronas, millones de neuronas que generan una red muy amplia que se extiende a lo largo de todo el intestino y que tiene una función importantísima que es, en forma totalmente independiente al sistema nervioso central, regular la digestión, la absorción y la motilidad intestinal. Pero hablamos de eje intestino-cerebro a la relación que hay, a la comunicación que existe en forma bidireccional, ya sea en forma ascendente desde el intestino al cerebro o en forma descendente desde el cerebro al intestino, entre estos dos órganos vitales, el intestino y el cerebro. ¿Y qué sería una comunicación saludable y qué sería una mala comunicación entre estos dos órganos tan importantes? Primero vamos a definir un poco cómo es la comunicación. Claro, ¿cómo la comunicación se produce por varios, están implicados, somos un único ser, un organismo y que están todos los sistemas involucrados. Pero hay dos vías que son, digamos, de alguna manera las más estudiadas o las que más sabemos, las más importantes, que hay una vía física que nosotros tenemos, que es como, para que la audiencia lo entienda, es como un enorme cable, un gran cable que comunica el cerebro con el intestino, que es el nervio vago. El nervio vago
vago es el más largo, el 10º par craneal, es el más largo de todo el cuerpo y comunica el cerebro con el intestino. Y justo se tenía que llamar así, fíjate. Nervio vago. Que es. Pero el vago increíble, es una ironía. porque es tan extenso, es de por eso que se le dice vago, no por una cuestión de voluntad, porque es un No nervio. estudiaste latín. Y bueno, el nervio vago lo que nace en el cerebro, recorre la cara, el cuello, el tórax, el abdomen, llega al intestino y logra esa comunicación entre el cerebro y el intestino. Un ejemplo de comunicación ascendente es, por ejemplo, cuando nosotros estamos estreñidos, constipados, que no vamos al baño, solemos estar irritados, malhumorados. Ahí es como se comunica. Los dolores de cabeza, ¿no? Puede Se ser dan, también. Justo el dolor de cabeza es un síntoma que puede aplicarse a cualquier sintomatología, pero también puede ser, es válido. O la diarrea del examen. Más Exacto. clásico que eso, el estudiante que va a rendir un examen, Está los nervioso. adultos que seguimos rendiendo examen, porque yo siempre doy algún examen todos los años. La vida es un examen. Igual exámenes académicos rindo todos los años alguno, la diarrea que te viene. Y Fabio hoy tiene el protagonismo porque sabe mucho del tema, pero el tercer integrante que está comunicado a esta comunicación cerebro e intestino es la microbiota intestinal. Claro, la flora que Un profesor mío, el profesor Biestro, ¿no?, que es el grado 5 medicina intensiva, siempre le decía a los estudiantes, ¿las bacterias son buenas o malas? O sea, no, las bacterias son buenísimas. Las bacterias son nuestras amigas y cumplen un montón de funciones. Tenemos algunas bacterias que generan enfermedades, pero son mucho más las bacterias que contribuyen al buen funcionamiento del cuerpo que las que no. Bien. Ahora, un poco para bajarlo a tierra en el tiempo que tenemos, en definitiva, estamos hablando de que lo que sucede en el intestino, por ejemplo, nos está marcando nuestro estado de ánimo, si estamos más contentos o menos contentos. Entonces, acá realmente ahí paramos las antenas, ¿no? Exacto. Pero ¿qué quiere decir también? Quiere decir que depende de lo que comamos, cómo cuidemos esa microbiota, qué le damos, cómo alimentamos a esos bichitos. ¿Cómo la tenemos contenta? Nuestra cabeza nos va a decir si está bien o mal. No, es que es muy importante porque la microbiota juega un papel tan importante que ya no se habla más de eje intestino-cerebro, sino de eje microbiota intestino-cerebro. La microbiota es capaz de interactuar con el cerebro directamente a través del nervio vago. La microbiota segrega neurotransmisores como la serotonina. El 90% de la serotonina segregada en el organismo se segrega en el intestino. La serotonina es la hormona del humor. Exacto, de la felicidad. Genera placer y distensión. Es la encargada de la regulación del sueño, del estado de ánimo y de la digestión. ¿Cómo cuidamos esa microbiota, Bien, doctor? ¿cómo cuidamos la microbiota? Lo primero para cuidar la microbiota es no matarla. ¿Y cómo no matamos la microbiota? Tenemos un grupo de bacterias. Primero, no dándole sustancias tóxicas, como el tabaco, como el alcohol en exceso. O antibióticos no indicados. Antibióticos. Buena, bien ahí, porque eso no lo tomamos en cuenta y es muy antibiótico, importante. de hecho, es de buena práctica médica. Yo siempre le digo a los colegas, si usted va a indicar un antibiótico en un paciente mayor de 60 años, ya denle probióticos, porque esa microbiota va a quedar arruinada y es la clásica diarrea post-antibiótico. Comenzamos con antibiótico ahí. Bien. Después, ¿de qué se alimentan esas bacterias que tenemos en el tubo digestivo? De fibra. De esa fibra que a veces decimos, ¿qué función tienen tanto en nosotros? Bueno, para la microbiota. Esas bacterias, siempre digo, la fibra, lo que viene en la lechuga, también son muchas moléculas de glucosa que nosotros no tenemos enzima para poder degradarla, pero esa microbiota sí la tiene y la obtiene de energía y va a sintetizar varios ácidos grasos que son esenciales para nosotros. Clarísimo. Dos cosas más con la microbiota. Bien. Hidratación. Y podríamos dedicar un programa entero a hablar cómo el ejercicio físico favorece nuestra microbiota y la tiene sana. Siempre volvemos a lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo. Siempre alimentación, actividad física y ejercicio sí, pero ahora con mayor físico. evidencia que nunca de esa relación que ustedes estaban explicando también y cómo en definitiva nuestra salud mental está conectada también con lo que está acá. Y una cosita bien cortita, siempre se habla mucho de la relación entre la microbiota, las disbiosis, que cuando tu microbiota no está bien, y la obesidad. Está claro que cuando uno analiza la microbiota de un paciente con obesidad, la microbiota está alterada. A veces hay que ver si eso es causa o efecto de la alimentación que tiene, pero sin duda que tener una microbiota sana es fundamental para cualquiera de todos. Excelente. Profundizaremos, pero esto era modo de preámbulo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Como Fabiana. siempre, Gracias. un placer. Y nos quedamos pensando y seguramente seguiremos profundizando en otras instancias. Doctora, nos despedimos, nos reencontramos Claro que sí. el próximo fin de semana aquí en el 10. El canal uruguayo.